Muy buenos días, buenas tardes. Hoy tenemos aquí dos invitados especiales. La primera entrevista hecha a dos personas a la vez, que son los representantes de la revista Más Maiorum y de la editorial Hipérbola Llanos, Ángel Fernández a vuestra izquierda y Miguel Ángel Sánchez a la derecha. Muy buenos días a vosotros, Los Ángeles. Buenos días, Ricardo. Desde Berlín. Me gustaría que os presentarais la revista y más bien también la editorial. Lleváis 10 años con la editorial y poder hacer un poquito resumen de vuestro trabajo y luego después de la revista en concreto, ¿vale? Bueno, lo que es la editorial Hipérbola Llanos nació, básicamente fue una idea de Ángel, que tenía esta inquietud. Nosotros nos conocemos ya desde hace casi 15 años o más. Sí, más o menos 15 años. Y bueno, él es licenciado en Historia, tiene conocimientos muy profundos, sobre todo sobre el tema de la religión. Bueno, él podrá hablar más del tema. Y a mí siempre me han gustado más las cosas técnicas. Y bueno, me planteó la idea, dijimos, oye, pues a lo mejor podemos hacerlo. Y bien, hicimos una prueba con una compilación de artículos que escribió él para unas revistas en las que participaba en su momento. Lo publicamos, tuvo pues el éxito que esperábamos, que es pues, más o menos el nicho de mercado al que nos enfrentamos, que es muy pequeño. Y bueno, nos pareció bien y seguimos sacando libros hasta que, bueno, hace unos 5 años Ángel propuso, oye, ¿y si hacemos también una revista? Que bueno, la hemos estado sacando 2 números al año, más o menos. Al principio eran pues, artículos de gente que conocíamos, de algunos contactos que teníamos y demás. Y en este último número hemos decidido ya enfocarlo un poco hacia una temática concreta para, bueno, también ayudar a los autores a que se centren en un tema y, bueno, otro enfoque, que no sea tan artículos al azar, sino bueno, artículos más centrados en una temática. No es que esté al azar, todo está siempre dentro del mundo pues de lo que es la tradición, la geopolítica, un poco de historia, un poco de antropología, pero bueno, así lo orientamos y... Sí, se puede decir que es una idea que ha ido madurando en el tiempo. Exacto. En un principio, pues lo que hacíamos, digamos que a nivel organizativo la revista pues se componía en 2 bloques. Un bloque estaba consagrado pues a lo que era la tradición. Así en genérico, pues aquí podrían entrar pues desde corrientes perennialistas, desde tradicionalismos católicos, desde, yo que sé, artículos dedicados a cualquier aspecto de la sociedad, cualquier aspecto histórico, pues yendo a las raíces, siempre pues teniendo ese cuidado, pues digamos, de trazar, digamos, un recorrido acerca pues de cualquier elemento pues digamos político, social, histórico, digamos en un sentido general, la tradición en un sentido general, sin adscribirnos a una línea en concreto, porque considerábamos que eso era un poco pues restringir, digamos, nuestro campo de visión, nuestro horizonte a nivel de editorial, a nivel de difusión de ideas. Y luego pues un segundo bloque que básicamente pues se dedicaba pues a una miscelánea de artículos pues desde la geopolítica, a la cual siempre hemos tratado también de dar en la revista pues un cierto lugar privilegiado pues a través de articulistas como Claudio Muti, por ejemplo, con el cual pues nos une una amistad desde hace unos años, tanto con él como con Solimano Muti, su hijo. Y luego pues aspectos relacionados con la historia, aspectos críticos de la modernidad en cualquier digamos en cualquier vertiente y bueno, pues la idea era un poco pues canalizar pues ciertas ideas que nosotros personalmente pues teníamos a través de un elenco de autores pues que fuese más o menos afín, vamos a decirlo así, y que tuviera pues digamos también un carácter internacional, porque si te fijas un poco en lo que son los articulistas de nuestra revista, tenemos a españoles, tenemos a italianos muchos también, tenemos europeos en general, y luego también tenemos sudamericanos. Tenemos, por ejemplo, pues hemos tenido a un brasileño también, a Daniel Artur Branco, hemos tenido a un colombiano también, Carlos Andrés Gómez Rodas, y bueno, pues la intención es ir un poco pues ampliando este elenco de autores y no centrarnos solamente en los de aquí, en los españoles. Es un poco esa vocación, digamos, universal o, digamos, bueno, vamos a decirlo así, que quede un poco grandilocuente,
pero es una idea un poco pues de llegar a todas partes. Sí, porque también tenemos una visión que tenemos que reconocer que es un poco sesgada prohispanista. Sí. Y bueno, también queremos escuchar que lo que son otras tendencias o otras formas de pensar, siempre dentro del ámbito de la tradición natural. Claro. O sea, la coherencia principal, ¿os consideráis más bien tradicionalistas o conservadores? ¿En qué esta diferenciación? Tradicionalistas. Decididamente tradicionalistas. La palabra conservador incluso la encontramos a veces un poco tramposa. Sí, claro, por eso. El problema es que el conservadurismo ahora mismo, esta era una pregunta que tenía, o sea, se ha tergiversado, ha perdido su esencia cuando apareció toda esta moda, más bien, o sea, hay mucha cosa que decir, entonces voy a intentar organizarme, pero esta cosa de, por ejemplo, desde hace unos 10 años que apareció de liberal conservador, ¿qué coño es eso del liberal conservador? Que me parece que es una cosa partidista para poder coger de un lado y del otro para ganar votos nada más. Pero claro, esto ganó una cierta importancia cuando tienes políticos en Europa también, pero ya has tenido Trump en Estados Unidos como presidente, probablemente será el próximo presidente. Entonces hay aquí una mezcla, una confusión. ¿Cómo vosotros como tradicionalistas, y yo diría también conservadores genuinos, pero eso ya sois vosotros que tenéis que confirmarlo o no, ¿cómo podríais decir a la gente que está equivocada y engañada por estos conservadores, liberal conservadores, inclusivamente ahora están de mano dada con anarquistas, una cosa loca que en Argentina sabéis de qué estoy hablando, de este nihilismo que existe hoy en día? ¿Cómo podrías llamar a la gente genuinamente conservadora para decir no os dejéis engañar por estas modas? Bueno, yo creo que el tema liberal conservador encierra en sí mismo un oxímoron, eso es evidente. Pero claro, esto es una tendencia que yo creo que se viene apuntando desde hace décadas y un poco quien ha abierto, aunque sea algo que no sea del conocimiento común, porque claro, hablar de autores liberales es meterse también aquí pues en una maraña de autores pues bastante compleja, pero yo creo que viene un poco de la escuela económica austriaca y de Friedrich Hayek, este concepto de liberal conservador, esta diferenciación entre lo que es bueno, es la diferenciación que él hacía en su obra acerca de la sociedad tribal por un lado y la gran sociedad o la sociedad abierta en un sentido popperiano, tal y como la concebía Hayek. Es un poco esta idea de que el mercado ejerce pues como una función, digamos, omnisciente y autorreguladora, y es capaz de ofrecerse como una especie de modelo explicativo total acerca de la realidad, y que un poco pues es quien genera pues ciertas dinámicas sociales y ciertas dinámicas políticas también, y quien de algún modo a través de la economía trata de dar una explicación total de la sociedad. Yo creo que un poco el origen del liberal conservador está un poco ahí, en ese sentido de la economía como explicación total, o del mercado, esa idea de mercado que sustituye un poco a la idea de Dios, y que ofrece pues una explicación global de los hechos políticos, de los hechos sociales, casi como si fuera una categoría sociológica en sí misma. Y creo que es un poco el origen acerca de esa unión entre esos dos conceptos que son tan diferentes entre sí y que vienen a confundir también pues un poco a la gente, en el sentido de que la tradición de algún modo pues es algo que queda atrás y que se puede conservar, digamos, a nivel normativo, pues a través de un sistema de valores, a través de un sistema de normas, pero muy atenuado, digamos, en un formalismo normativo vacío prácticamente, que no está sustanciado realmente por nada detrás, me refiero por la esencia de la tradición, de algún modo, por unos valores tradicionales que se asuman pues en el contexto o en el marco pues de una sociedad, en el sentido de conservar el bien común, en el sentido tomista del término además, y creo que es un poco pues una confusión que los propios conservadores han
han llevado a cabo de manera interesada, pues porque, claro, la vía, digamos que existe también en el liberalismo, no lo vamos a negar, una vía a través de Burke, por ejemplo, de Burke, bueno, la pronunciación, perdonad mi pronunciación, mi fonética. No pasa nada. Pero sí, existe Burke, Edmund Burke, digamos, uno de los primeros críticos que hay de la modernidad, digamos, desde el lado liberal conservador, uno de los primeros críticos de la Revolución Francesa, ha servido un poco pues de encaje en este discurso muchas veces, o esa línea frente a los empiristas, frente a Hume y demás, pues un poco como para encajar, pues digamos, la tradición, encajarla pero con calzador, diría yo, dentro del liberalismo, porque al fin y al cabo el liberalismo, la tradición no le interesa, el arraigo, la pertenencia, el sentido del ser parte de algo es algo que contra lo cual el liberal, pues digamos que ha luchado siempre. Eran las cadenas, realmente cadenas que ataban al hombre, porque la libertad, tal y como la concibe el liberalismo, es en una dimensión totalmente individual, desde una perspectiva materialista, mercantilizada, etcétera. Entonces, yo creo que este encaje que se hace de lo conservador, digamos, dentro del mundo liberal, obedece pues a esa idea, pues un poco de mantener viva la idea de que, bueno, que el liberal realmente no se ha separado de, digamos, de cierta vía nacional, vamos a decirlo así, o de cierta vía, digamos, que reivindica pues derechos comunes, pero es una vía, digamos, tramposa en ese sentido, porque claro, el conservador realmente dice que rechaza, pues, por ejemplo, el tema de la ideología woke. ¿Cuántos liberal conservadores ves que son críticos con la ideología woke? Pero luego realmente te compran el discurso del liberalismo, pues sobre todo a través de la concepción antropológica. Porque la concepción antropológica del liberalismo es un poco esto que comentaba, es esa idea del individuo como fuente de derechos en una dimensión exclusivamente individual, esa idea de racional y abstracta de concebir el mundo, y es algo que se ha mantenido invariable a lo largo de la historia. Sin embargo, pues el liberalismo puede haber atravesado pues distintas etapas. Hay un liberalismo clásico que sí, si lo comparamos con el liberalismo actual, pues puede resultar bastante chocante en muchos aspectos, especialmente en las últimas décadas, con el fin de la historia, ¿no?, del que hablaba Fukuyama y demás, y nos aparece un liberalismo que quizás sea irreconocible en muchos aspectos, pero en su esencia, en lo que es su concepción antropológica, que es un poco también en lo que hemos incidido en nuestros propios vídeos que hemos grabado estos días, en su concepción antropológica, el liberalismo se mantiene invariable. Ya podemos aplicarle las etiquetas y las categorías que queramos. El liberalismo posee una única concepción antropológica que es la que lo define. Y a partir de ahí podemos hacer conjeturas, podemos hacer malabarismos, podemos hacer lo que queramos, que el liberalismo es liberalismo. Y luego también la etiqueta de conservador, que es tramposa, como hemos estado comentando. ¿Qué quiere decir conservador? ¿Un señor que vota al PP? ¿O un señor que se define a sí mismo de derechas? ¿Qué es la derecha actualmente? Si todo es tramposo, si todo tiende a ser una socialdemocracia, todo tiende a ser una amalgama de color rojo y azul que al final se convierte en violeta, paradójicamente. Entonces, la etiqueta conservador, nosotros en este aspecto la rechazamos. No queremos conservar lo que hay actualmente. Más bien diría que somos un poco revolucionarios. O reaccionarios incluso, porque hay que reaccionar. Quizás en el sentido etimológico de la palabra, no en el que se le atribuye a día de hoy, porque claro, el reaccionario, ¿quién es? El facha. El reaccionario es el facha, básicamente. Es el que no está de acuerdo con el discurso hegemónico, con el discurso dominante. Entonces, quizás el término reaccionario, más que conservador, creo que sería más adecuado, con ciertos límites o digamos con cuidado, tomándolo con pinzas también, porque digamos que nosotros también creemos que la tradición tiene aspectos revolucionarios, intrínsecos además, que le son propios, y en ese sentido pues creo que es un poco esa dinámica entre lo revolucionario un poco y lo reaccionario, ¿no? Podría ser un poco... Es como el término revolución conservadora, la revolución conservadora alemana. Digamos que hay muchos aspectos en ese sentido que podríamos coincidir.
Sí, entonces, una de las cosas que la gente pregunta es, ¿dónde cabe también la evolución, el progreso en la tradición? O sea, ¿dónde hay el paso que es natural también de la civilización y del ser humano en evolucionar dentro de un sistema tradicional y tradicionalista? Bueno, yo creo que aquí hay un poco, digamos, un prejuicio que es un poco actual, vamos a decirlo así, que es la idea de que la tradición es algo monolítico y que es algo un poco como atrapado en el tiempo, algo estático, casposo, incluso, así en el lenguaje coloquial podríamos decir casposo. Y como que es algo que se encuentra anquilosado ahí, que cuenta con el peso, pues digamos, de ciertas ideas y de ciertos principios que le preceden, y que es algo que carece de dinamismo, de movilidad, etcétera. Y yo lo veo de manera muy diferente, porque además, si tomas como referencia a grandes autores de la tradición, en este caso de la tradición hispánica, por ejemplo, me viene a la memoria Juan Vázquez de Mella, por ejemplo, que es un autor de gran renombre y prestigio, pues dentro del tradicionalismo hispánico. Pues lo explica muy sencillo en este sentido, pues cuando habla, digamos, para definir el término tradición, y lo define pues de la siguiente manera, que es, digamos, la experiencia acumulativa de los pueblos, en el sentido de que las experiencias históricas se van sumando entre sí y van generando un pozo, pues a nivel de costumbres, de tradiciones, de formas de ver el mundo, que no tiene por qué ser estático, porque digamos que cada generación hace su pequeña aportación, y con esta pequeña aportación, pues digamos, está el elemento dinámico, lo encontramos ahí, en cada aportación generacional que se hace a esa tradición, porque la tradición no es algo muerto, no es algo estático que te viene legado y que tú simplemente te adquieres sin aportar nada, sino que cada generación aporta, digamos, hace su pequeña aportación, y de esta manera pues la tradición pues adquiere dinamismo y también se presta pues a cambio, a transformaciones internas. Bueno, es que de hecho dentro de unos límites. Dentro de nuestro catálogo editorial tenemos bastantes libros que están en torno a la alquimia, que al fin y al cabo es la búsqueda de no solo del perfeccionamiento propio, sino bueno, de cómo interactuar con la naturaleza en base a conocimientos que se han ido teniendo en la anterioridad. No rechazamos lo que es el progreso tecnológico. Ahora, hay que saber dónde estamos pisando, no dejarnos cegar por lo material y ser conscientes de cuál es nuestra misión en este mundo, que no es irnos a la tumba pues con un montón de artículos que se van a quedar aquí. Y bueno, y al fin y al cabo la tecnología, si se concibe en términos ideológicos, porque yo creo que la tecnología de algún modo responde también a una ideología, ya no solamente al transhumanismo, que es evidente que el transhumanismo es la instrumentalización pues de la ciencia, de los conocimientos técnicos, etcétera, pues al servicio de una idea que pretende transformar al ser humano para que éste deje de ser humano. Que eso, digamos, que también es una de las grandes, digamos, vías que se abren en la actualidad respecto pues a ciertas reflexiones que se pueden hacer acerca de los avances técnicos y de los avances científicos y de ese pretendido progreso que quizás no es tal, en el sentido de que es digamos, algo que nos puede llevar a nuestra propia destrucción, en realidad. Claro. Entonces, también habría que cuestionarse en este sentido qué entendemos por el progreso. No solamente cuestionar ya la tradición, sino cuestionar la propia idea y el propio concepto de progreso, porque tal y como estamos viendo en los últimos tiempos, podemos decir que ciertas formas de progreso, por ejemplo, pues aquellas adheridas a la Agenda 2030 y a la ideología globalista, pues no son las más deseables, ¿no? Las más deseables para una humanidad futura o para el devenir inmediato. Sí, Ángel, el problema es que del otro lado los que llevan la bandera contra el globalismo han sido también ya conquistados por una nueva turba de gente que lo que decías anteriormente, es que sí, no dejan de ser liberales. Yo me acuerdo de dos casos que para mí son iguales. Por ejemplo, la ministra de Exteriores de Alemania
Annalena Baerbock, que viene más bien de lo que es la izquierda caviar, o sea, aquello que se llamaba de la izquierda, que dice que no hay que hacer comercio con China porque no respetan los derechos humanos, los uigures, esto y aquello, que... O sea, que hay que cortar porque nosotros somos superiores, aquello del fin de la historia de Fukuyama que hablabais. Por otro lado, tenéis aquello que se dice hoy en día extrema derecha. En Argentina, Milei dice, no hay que comerciar con China. No puedo, no hago comercio con comunistas, bárbaros, yo quiero sumarme al mundo civilizado. Europa, Estados Unidos, imagínate. Entonces... Bueno, fue una civilización. Milenaria, además. ¿Entendéis aquí la dinámica y la contradicción en que Occidente está metido? Dos países, bueno, que están en continentes distintos, pero que forman claramente ambos parte de lo que se llama el Occidente colectivo. Y tienes uno de la parte izquierda, otro de la parte derecha, altos cargos importantísimos en la política mundial diciendo lo mismo, por otras palabras y con otras razones. La razón es la misma, es una idea de que son superiores y de que no aceptan aquello que hablabas del bien común. Y el progreso, cuando tú decías que el progreso tiene que reflejarse en el bien común, pero el liberalismo, sea de izquierdas o de derechas, no tiene esto en cuenta. Y eso es muy, muy grave. Por otra parte, lo que tú decías en contra del globalismo, han aparecido una serie de sujetos. Por ejemplo, me acuerdo aquí de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? También ahora se dice conservador. Yo creo que hay mucha gente que es muy oportunista, que ha visto aquí un hueco, que se puede hacer dinero con una población, que es una población. De hecho, esto lo comentamos un poco por encima en el último artículo que hemos colgado en nuestro blog, hablando de que, bueno, se viene un pendulazo anti-woke, casi tendiendo a la extrema derecha, pero de la extrema derecha desde un punto de vista liberal, prácticamente, que es incluso tanto más peligrosa que lo que es la historia woke. Nosotros consideramos que el movimiento woke, que todo este izquierdismo, ya ha muerto. Con el atentado fallido contra Trump, que tenemos nuestras dudas de que sea real o no, a pesar de que todas las pruebas que aparecen no dejan lugar a duda, nosotros tenemos nuestras dudas porque lo vemos demasiado mágico, lo vemos como un milagro, ¿no? Claro. Pero el woke ya no sirve. Lo que nosotros comentamos en este último artículo es que un woke o una persona occidental, normal y corriente que ha asumido toda esta retórica, no va a ir a morir por su país, no va a ir a morir por la Unión Europea, no va a ir a morir por Merkel o por la von der Leyen, o no va a ir a morir por el LGTBI ni por sus derechos, no. Y lo saben. Entonces, claro, ahora mismo hay un problema con todo el rollo woke que se ha vuelto en contra de los que lo crearon. Y esto se puede ver en las últimas manifestaciones que han habido en las universidades de Estados Unidos por Palestina, que las han disuelto con mano dura, mientras el Black Lives Matter y demás lo dejaron correr, ¿sabes? Entonces el woke ya... Vamos a entrar en una tendencia durante estos próximos años de ir ablandando el discurso e ir tendiendo incluso hacia el tema de la extrema derecha. Pero no hay que dejarse llevar por esta trampa porque son peores incluso. Sí. Entonces, eso también, que te refería, pero si me permites terminar, que decía que se han sumado una serie de personajes que ahora... Yo veo esto un poco en el espíritu americano de hacer dinero vendiendo la caspa, o sea, el mismo Trump siempre ha sido un izquierdista, dejémonos de historias, y de repente ha visto ahí un mercado, porque todo es mercado en Estados Unidos, para una población que está descontenta con el desarrollar del liberalismo, que esto no se da en comunismo, toda esta decadencia se dio en capitalismo, esto hay que decirlo para la gente que está ilusionada, que los comunistas, pero luego tú tienes Elon Musk, tú tienes Peter Thiel. Peter Thiel es alemán, ¿no? Es uno de los grandes financiadores.
Esta es gente de lo que viene del ala más liberal que existe y ahora se porta la bandera del conservadurismo casi a nivel mundial, porque estamos hablando de Estados Unidos. Conservadurismo, yo diría que más del liberalismo puro, de apostar por el libre mercado. Sí, bueno, es un poco lo que comentaba en la primera respuesta que he dicho, que es un poco la idea esta de que con la economía se puede gobernar la política, esta idea de el mercado como modelo explicativo global para explicar todos los problemas del mundo actual y para darle solución precisamente. Lo que pasa es que yo creo, al hilo de lo que has comentado, creo que existe una confusión muy generalizada en torno a ese concepto de Occidente, que yo lo veo como una antítesis respecto a Europa. Creo que Occidente no tiene absolutamente nada que ver con Europa. Para mí, Occidente representa, digamos, es un concepto ideológico, una construcción ideológica que responde pues a un modelo político y geopolítico, inevitablemente, que es el que representa el liberalismo y su estandarte mundial, que es Estados Unidos. Estados Unidos, Gran Bretaña y el sionismo, quizás. Y del sionismo, que es inseparable. Y aparte, ahora que mencionabas a Trump, es que hay una circunstancia que no debemos obviar en la política estadounidense, ahora que mencionabas a Trump, y es el hecho de que tenemos organizaciones ultrasionistas, más sionistas no pueden ser, tipo la IPAC, tenemos la Liga Antidifamación y otras organizaciones, la IBRIZ, o como se llame. Sí, un nombre muy raro. Bueno, la masonería, sí, judea. Pero sí. hay muchos, y hay muchos cristianos, grupos cristianos. Es una corriente, además, muy característica de la política estadounidense también. Pero que quería comentar que, indistintamente, ya hablemos de demócratas o de republicanos, incluso trascendiendo la propia figura de Trump, estas organizaciones tienen una presencia fundamental y la han tenido a lo largo de todos los gobiernos, indistintamente demócratas y republicanos. Siempre tienes a estos individuos formando parte de los equipos de gobierno, y los tienes influyendo directamente en las relaciones que Estados Unidos mantiene con Israel, y no debemos obviar tampoco que la geopolítica estadounidense en Oriente Medio está totalmente mediatizada por las políticas de Israel, hasta el punto de confundirse. Ya no sabemos realmente si están defendiendo intereses estadounidenses o están defendiendo intereses israelíes, que es evidente que están defendiendo intereses israelíes. Entonces, en este sentido, Trump no nos puede inspirar confianza en ningún sentido. Lo digo por cierta corriente que ha habido en los últimos tiempos, que nos decía, bueno, es que Trump durante su mandato, pues es que, digamos que fue un pacificador, ¿no? Es un poco esta imagen que se ha transmitido desde ciertos círculos liberal conservadores, utilizando ese término que no es el más adecuado, y nos han transmitido esa idea pues de una figura de pacificador, de apaciguador, que quizás no es tal. Sobre todo por esta influencia que tiene ciertos sectores judíos, no ya en el gobierno norteamericano solamente, sino en él personalmente, a través de su cuñado, y a través de ciertas filiaciones que ha desarrollado a lo largo del tiempo. Su yerno. El presidente que ha elegido ahora. El vicepresidente, sí, efectivamente. Su yerno, no su cuñado. Su yerno. Sí. Una respecto al tema de China, que has comentado antes, que ahora están todos como estandarizando si quieren cortar relaciones comerciales con China. Eso son mierdas, quiero decir, no se lo creen ni ellos, porque los mismos que ahora están denunciando que no quieren negociar con China porque no se respetan los derechos humanos y demás, son los que hicieron el trasplante industrial. Es decir, Europa ahora mismo está desindustrializada porque los mismos liberales fueron los que traspasaron la industria europea a China. ¿Por qué? Porque era mano de obra barata y semi-esclava. Entonces, que no me vengan con hostias. Son mentirosos. Y por mucho que ellos estén ahora predicando de no nos juntamos con comunistas, el conflicto con China es un conflicto geopolítico porque se le está presentando como rival bastante serio a Estados Unidos y a su perro, que es la Unión Europea. Ese es el principal problema. Lo que pasa dentro de China les da igual. Si han ido a producir fuera de China porque era simplemente más barato y porque no había ningún tipo de control de calidad. Si nos estamos encontrando ahora en España, por ejemplo, que nuestro enemigo geopolítico principal, que es Marruecos, es el principal importador de fruta, de verdura y demás, también con el apoyo de Israel.
Sí. Y contra la propia normativa de la Unión Europea. Contra las propias normativas sanitarias y agrícolas de la Unión Europea. Y nos ponen en los supermercados, pues, frutas y verduras que son traídas desde Marruecos. Como si aquí, que somos lo que es la huerta de Europa, no tuviéramos capacidad de producción propia. O sea, es ridículo. Y entonces que no vengan la extrema derecha o los conservadores, además, a decirme de China. Y se vayan a la mierda, directamente. Y esto ya está. Estoy ya hasta cabreado y todo. Sí, yo creo que es un poco no, bastante envidia, ¿no? Cuando se ven las imágenes que salen de China cada día, ¿no? Es una cosa impresionante el desarrollo que han logrado y en un sistema, yo llamaría no sé, yo estuve en el 2010, hace ya 14 años, sí. Estuve en China, en la ciudad de Shenyang, en la provincia de Liaoning, que está al norte de Corea del Norte, que de hecho intenté incluso ir a Corea del Norte, me puse en contacto con la asociación de amigos de Corea, pero me pedían viajar desde Pekín en avión, era carísimo, y dije, paso, para que no pueda salir de allí, pues olvídate. No. Pero allí en China, en el año 2010, poco después de haber acabado las Olimpiadas, que fueron en el 2008, yo solamente conocí una línea de alta velocidad, que era la que unía, pues yo creo que fui desde Shenyang hasta Pekín en tren bala. Ahora China tiene la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, están todas las ciudades conectadas por alta velocidad. Sin embargo, Estados Unidos, que es la cúspide o el sumum del liberalismo, el libre mercado, en el que la empresa privada hace todo lo que el gobierno no quiere hacer, las conexiones ferroviarias son una basura. O sea, claro. No, la gente se tiene que mover en avión y a lo mejor para ir a cualquier ciudad tienes que ir a un aeropuerto principal y luego pegarte 2 o 3 horas en coche hasta la ciudad. Entonces, Estados Unidos, con sus 200 años de historia o 250 tendrá, ¿no? Con todo el dinero que mueve, siendo los amos del mundo, que dentro de su propio territorio no hayan conseguido desarrollar unas infraestructuras públicas, y sin embargo que un país comunista, según ellos y con muchos matices, haya en un plazo de 10 años pues desarrollado unas infraestructuras espectaculares, pues da que pensar. Sí, y entonces ese concepto comunista, y volvemos aquí al bien común, ¿no? Al comunismo de bien común, es un poco paradoja que venga del izquierdismo, o sea, supuestamente del izquierdismo. Podríamos decir que China es un régimen de derechas? China es una dinastía. Igual que lo era hace 100 años, igual que lo era hace 1000 años, pero es una dinastía vestida de rojo. Y sigue sus mismos valores. Han cambiado, cada cambio de dinastía, pues de la Ming a la Qing y de la Qing a la revolución cultural, etcétera. Tiene un baño de sangre, porque esto funciona allí, pero es una nueva dinastía. Y funcionan, aunque estén todos siguiendo las directrices del Partido Comunista de China, funcionan como han funcionado desde hace 5000 años. Sí, o sea que las bases tradicionales del país, como el taoísmo, el confucianismo, pesan hoy tanto como la estructura que es del Partido Comunista. No sé hasta tal punto, no tengo tal conocimiento, aunque yo tengo bastante relación con lo que es Extremo Oriente. No sé cómo decir aquí sin entrar en imprecisiones. Lo que sí que es cierto es que la forma de agruparse la gente, la forma de comunicarse incluso con las autoridades, el tema de las asociaciones vecinales que tienen mucha fuerza a nivel de pie de calle, no es lo mismo, o no es el mismo tipo de comunismo que quizás haya experimentado en lo que es la Europa del Este, o Rusia o demás. Bueno, de todos modos, llama mucho la atención que en los países del antiguo bloque comunista del Este, las tradiciones, por ejemplo, se hayan conservado, digamos, más íntegras y que tenga mucha más fuerza que en el Occidente, que en la Europa occidental. En ese sentido, digamos que habría que invitar un poco a la reflexión a la gente acerca de
del liberalismo y la preservación, digamos, de las fuentes tradicionales en las sociedades de la Europa occidental, porque estamos viendo precisamente que bajo el comunismo se han conservado con mayor fuerza y con mayor integridad que en este digamos que en esta parte de Europa, que en el otro lado del telón de acero. Y en ese sentido, los valores conservadores, digamos, de los regímenes comunistas hay que ponerlos en cierto valor si los comparamos con esas corrientes conservadoras liberales que tenemos aquí en la Europa occidental, que realmente no han hecho nada por conservar valores tradicionales ni por nada que se le parezca en ese sentido. Claro, y esto nos lleva al tema de inmigración. Es lo siguiente, sí. Ángeles, estamos más o menos en el medio, 35 minutos, y esto nos lleva y quiero desarrollar ahora la segunda parte dentro de lo que es Europa, varios conceptos que aquí se mezclan, haciendo referencia a vuestros artículos que muy amablemente me habéis enviado una copia de la revista en formato digital, y que aconsejo aquí a todos los que les gusten los temas de geopolítica, inclusivamente. Yo leí aquí 3 o 4 artículos ya, de Diego Fusaro, uno, Claudio Muti sobre el sionismo, muy buen artículo que destapa ahí una serie de dogmas y de lugares comunes, clichés que sobre el Estado de Israel y su fundación y sus mitos fundacionales, muy bueno. Pero el de Daniele Perra, otro italiano también, habla exactamente del concepto de Occidente. Y ahora decías de Europa occidental, claro, es porque geográficamente estamos a occidente de la Europa que quedó del otro lado del telón de acero. Entonces esto tiene que ver con la geografía, donde nace y se pone el sol. Es un artículo muy aconsejable también, pero me lleva aquí sin olvidar el tema de inmigración que hablabas ahí de China, por ejemplo, y por eso vuelvo atrás cuando decía que mucho de lo que hay ahora de crítica a China es la envidia. Y claro, tú ves estas imágenes y este es el sueño de aquellos que les gustaría de tener un país genuinamente nacional, sin extranjeros. O sea, los extranjeros que hay en China es lo mínimo que hace falta. No es cualquiera, no es el desmadre de dejar entrar a todo el mundo como aquí en Europa. Una sociedad, o sea, las calles limpias, desarrollo, empleo, producción nacional. Entonces, claro, es la envidia de que aquí vemos esta decadencia toda, miramos hacia China y ya empezamos a mirar hacia también Corea del Norte, Norcorea. En China hay también inmigración. Hay mucha gente de África que está yendo a trabajar a la construcción y de Oriente Medio, de la India y demás. Lo que pasa es que la sociedad como tal no es tolerante a que se intenten pisotear sus valores, que es la diferencia. También hay inmigración en Japón, aunque está muy controlada. Sí, controlada, exacto. Lo conozco más cercano. Hay muchos brasileños, muchos japoneses retornados de ascendencia japonesa y demás. Bueno, sí. En algún momento han tenido algún conflicto cultural, por ejemplo, los japoneses brasileños en sus barrios residenciales pues ponen la música muy alta y a lo mejor a un japonés nativo de allí le molesta y han tenido este tipo de conflictos, pero han sabido no dejarse llevar por la historia de son sus costumbres, hay que respetarlas. Entonces, esto han sido bastante duros en toda Asia, incluso podríamos decir en Corea del Sur, que es la más laxa de todas y está demasiado manipulada por lo que es Estados Unidos. Claro. Pero en China, aparte de que es un continente de por sí, es un país enorme, también hay inmigración. Hay que tener en cuenta también que China es multiétnica, que tiene, me parece que 56 etnias, no todos son Han, sino que también pues tienen a los Miao, tienes a los uigures, que son túrquicos, etcétera, y bueno, entre ellos han encontrado un equilibrio, no son tampoco extremadamente... No presentan un rechazo extremadamente fuerte hacia la inmigración, pero sí que no te pases de listo. Si tú, siendo
europeo o siendo africano intentas transgredir según qué cosas, quizás de forma directa no, pero tarde o temprano tendrás que pagar las consecuencias. Eso también se ve, por ejemplo, en Filipinas, que, bueno, ahí hay mucha influencia de lo que es, ¿cómo se llama?, la Indochina y demás. Más o menos tienen sus costumbres, pero incluso muchos europeos que van allí a intentar abrir su negocio y a hacer mucho dinero, si intentan seguir las normas que siguen en Europa y no tienen en cuenta cuál es la ética comercial de allí, pueden encontrarse sorpresas. Sorpresas como, por ejemplo, que te asesinen. Bueno, y aquí también tenemos que hablar de la obra, digamos, de disgregación y de destrucción interna que ha obrado el liberalismo, un poco pues a través del fenómeno de la inmigración también, que ha sido el más importante para conseguirlo, para mediante la destrucción de esta homogeneidad étnica también, lo vamos a decir así de claro, que presentaban pues los países de la Europa occidental, pues se hayan empezado pues a permitir pues que entren pues toda esta, digamos, este tipo de valores, como diría, propios de la ideología woke, el tema de las ideologías de género, el tema pues de la propia inmigración masiva y el tema pues digamos de ciertos antivalores o ciertos principios que tienden pues a diluir a la sociedad, a convertirla un poco en papilla, vamos a decirlo así, pues esa papilla humana que en la que convierte el liberalismo todo lo que toca. Y eso ha permitido pues que también a día de hoy pues nos encontremos en esta situación en la cual pues no existe, parece que no existe reacción posible, que como que la sociedad está como muy a merced de lo que hagan sus políticos. Es que el ataque aquí ha sido doble. El ataque es por una parte Claro. un ataque demográfico. Eso es lo que iba a decir, o sea, Pero por otro lado hay un ataque ideológico que viene de un complejo de culpa inculcado desde el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y en cada uno, incluso en Estados Unidos, hay un mito negativo que intenta chafar a la población nativa. Aquí tenemos el mito del Holocausto en Europa. En Estados Unidos tienen el mito del Ku Klux Klan. Entonces, hay un montón de mitos ideológicos que impiden que la población de allí, sobre todo la población de origen caucásico, intente defenderse. Le han inculcado este sentimiento de culpa. Y luego también pero entonces, para que no nos perdamos, el tema, por ejemplo, del caos migratorio, que es lo que quería hacer en comparación con Asia, ¿no? En Asia sigue habiendo inmigración, hay migraciones internas, estamos hablando de países grandes, China, Japón, entonces, pero hay control, o sea, aquí ya eso es el desmadre total. Y para esto contribuyó la izquierda a través de su propaganda, sus universidades, todo su monopolio de la academia, o sea, de la universidad y de los medios de comunicación, de las escuelas de Frankfurt, de París, del 68. Pero no nos dejemos engañar que aquí no hay la mano de la del gran dinero y del gran capitalismo, o sea... Obviamente, quien abrió las puertas fue la derecha. O sea, pero a esto se llama neoliberalismo realmente, porque hay un fuerte componente de izquierda cultural, pero, o sea, obedece a los objetivos de lucro, de ganancia de la derecha o del capitalismo, Increíbles, totalmente. Somos instrumentos. Exacto, entonces estamos en un problema civilizacional bastante grande, porque las dos partes del escenario tienen puntos en común. La pregunta que se hace es ¿dónde puede venir una alternativa, una solución y una... Vamos a hablar de reconquista sin hacer aquí... También el término reconquista ahora ya está siendo mal utilizado, por ejemplo, en España, en Europa, porque están utilizando para fines de puro racismo, cuando aquí se trata de reconquistar el espacio de los europeos. Yo pregunto es cómo podemos hacer esta reconquista europea
y revitalizar nuestra civilización. Y esto nos lleva otra vez al artículo de Perra y de otros autores, pero en vuestra revista aquí Daniel de Perra habla muy claramente que Europa no es Occidente. Y esto es muy importante de dejar. Alain de Benoit también escribe sobre esto hace mucho tiempo. Hacer esta diferenciación es muy importante, porque Occidente, como decías, Ángel, es una trampa más bien anglosajona sionista para utilizar todo los 1.000 millones de oro en su defensa de sus intereses, de la banca de Londres, de la City, de Wall Street. Pero ¿dónde está el espacio para una reconquista y un renacimiento de una Europa genuina? ¿Cómo veis que algún atisbo de la pregunta se las trae, la pregunta es complejísima. En este aspecto soy especialmente pesimista y tampoco quiero transmitir mi pesimismo en general, pero no creo que se solucione de una forma pacífica, ni de una forma... yo creo que cuando caiga este régimen, la caída va a ser mucho peor que la de la Unión Soviética. No sé cómo se va a materializar, no sé cuáles van a ser las consecuencias, si van a haber conflictos armados, si van a haber conflictos multiétnicos. No sé, ahora mismo no veo tampoco que la gente tenga capacidad de reaccionar. La gente está atemorizada por el dinero. Está dependiendo de lo que es los salarios, está asustada de no decir según qué cosas o no de mostrar según qué posiciones para no quedarse sin empleo. Existen algunas alternativas tecnológicas que, bueno, podrían dar alguna esperanza, como por ejemplo yo soy bastante favorable a lo que es la idea del Bitcoin, que lo veo como un resquicio para intentar saltarse los controles de capital impuestos por los bancos centrales, los gobiernos y demás, y hacer un poco lo que te dé la gana sin tener que dar cuentas a nadie. En este aspecto lo veo una tecnología, pero es difícil que esto penetre en la sociedad. Requiere un nivel de conocimiento que no todo el mundo está dispuesto a adquirir. No lo sé, soy muy pesimista. Hombre, el ideal, digamos, que sería revitalizar ciertas formas o discursos comunitaristas, aunque fuese, pues, digamos, a nivel muy elemental, es decir, con los vecinos, los pueblos, etcétera. En el sentido, pues, de tratar de hacer comunidad, de tratar de tejer antiguos vínculos orgánicos y en tratar, pues, de reconstruir, pues, las formas tradicionales hasta el punto, digamos, que sea posible y construir así redes de resistencia. Pero bueno, esto es una idea un poco general que se puede dar, digamos, es que no cierta orientación, es una orientación que se puede dar. Por ejemplo, el retorno a los pueblos se puede dar incluso de forma orgánica por la pauperización de la gente. Por ejemplo, la gente no puede permitirse el lujo de vivir en las grandes ciudades y tiene que huir a los pueblos. Y ahora existe el teletrabajo, que te permite, pues, estar conectado desde tu aldea. Y al fin y al cabo, las ciudades también se convierten en centros de control de masas. Eso está muy claro. Se está viendo, además, por ejemplo, nos están hablando ahora de las ciudades de los 15 minutos, que son prácticamente barrios en los cuales la población vive encerrada y desarrolla toda su vida, prácticamente pretenden que desarrolle toda su existencia en un territorio, digamos, que está acotado y que incluso, pues, tienes que dar cuenta para salir del mismo y que no vas a tener permiso para hacerlo, etcétera. Es decir, se están ya teorizando, digamos, ciertas formas de control social que son especialmente aberrantes y que nos apuntan, digamos, hacia un régimen tecnocrático global, que es lo que parece apuntarse en el horizonte. Entonces, de lo que critican mucho a China, por cierto. Sí, por eso, una pregunta para ti, Miguel. Entonces, en relación a esto, y durante no se puede decir el nombre, creo que nos controla aquí en YouTube, el algoritmo, pero la operación aquella que empezó en el 2019, finales, 2020, se habló mucho hubo una reacción, mucha de ella genuina. Yo mismo reaccioné, me di cuenta que soy más liberal quizás de lo que pensaba, porque no quise ser manipulado, no me sumé a esa cosa de irme a hacer lo que
casi me obligaban. Aquí en Alemania ha sido particularmente fuerte el escenario, hubo discriminación, no podía entrar en algunos sitios, claramente así. Inclusivamente tuvo problemas con amigos que pensaba que eran amigos que se han demostrado intolerantes. Una locura, una absolutamente locura. Y claro, en ese tiempo salió también ahí gente que quería, lo que sé, puro liberalismo, anarquismo, no someterse. Yo personalmente era en contra la obligación de que la gente se ponga en su cuerpo sustancias que son desconocidas, porque todavía no había una experiencia. No era en contra un control de sanitario que si fuera lo que decían que era, pero al final no era. Pero, o sea, el bien común yo tenía claro que había que también preservar. Y entonces se habló mucho del tema China y que esto era China y el virus de China. Hubo mucha confusión, o sea, hubo mucha desinformación y hubo muchas operaciones detrás de eso. ¿Cómo ves esta cosa de los europeos imitar a China? Y curiosamente, aquí hay una cosa que poca gente habla. China tenía un sistema más desarrollado de control social, claramente, pero se ha demostrado ser más humana que los europeos. Y vosotros seguramente os recordáis que Djokovic no pudo ir al Open de Australia, en Francia tampoco pudo entrar, Sánchez le avisó que si viniera a España no podría jugar, todo porque no se ha sometido a sus la obligación, a estos cánones del sistema. Por la contra, en China, que organizó las Olimpiadas de invierno, jugaron varios atletas que no se han sometido a la operación aquella, ¿no? O sea, que no se han inyectado la sustancia. Y incluso esto pasó unos pocos meses después de que aquí hubiera sido se hablara mucho aquí en Alemania, y entonces la deshonestidad de la prensa me ha dado asco, porque los chinos han obligado 21 días de apartamiento, ya no me acuerdo cómo se llamaba, a estos atletas que no se han sometido. Y aquí parecía que miren cómo los chinos son malos, 21 días. ¿Cómo podéis decir esto? Lo que habéis hecho a Djokovic y a otros, ¿no? Nadie que no se hubiera puesto la sustancia podría jugar en temas oficiales en Europa. Entonces, cuando me di cuenta que al final los chinos tenían su sistema bastante desarrollado, porque técnicamente están delante de Europa, pero que los europeos son más malditos, son realmente muy vengativos. O sea, si no hicieras todo como querían, te estaban cancelando de la sociedad, cosa que en China no se hizo. Por ejemplo, con los atletas internacionales. ¿Tenéis algo que desarrollar a ti, Miguel Ángel, que conoces más bien el tema China y todo ese sistema? También... En el caso de China, de cómo se vivió allí todo este show, no tengo mucha cosa que decir. No los voy a defender, ni mucho menos. Creo que allí fue bastante rígido y muy duro. No tengo una referencia directa en este caso de China, sí que la tengo de Singapur, de gente que ha estado allí. Fue mucho peor que aquí. No sé cómo se lo hizo la gente que no estaba dispuesta a inyectarse el mejunje. En nuestro caso, al menos aquí en España, los que no hemos querido no nos hemos puesto. A pesar de lo que era la presión social, simplemente uno tenía que tener claro lo que querías hacer, no dejarse llevar por los medios de comunicación. Y siempre ha existido, esto hay que reconocerlo, la libertad de no ponértelo. Esto hay que reconocerlo, aunque la presión que ha habido ha sido muy dura. Y esto es una cosa que hay que denunciar, porque ahora mismo los gobiernos se quieren lavar las manos diciendo no, el Ministerio de Sanidad lo dijo, quien se ha puesto eso ha sido voluntario, nosotros no tenemos que cubrir ningún tipo de compensación a quien haya tenido efectos secundarios negativos. Lo siento, vosotros os encargáis de mover a las masas, vosotros manejáis el mensaje, tenéis una responsabilidad, habéis llevado a la gente
al matadero directamente. Entonces, claro, a ver, ¿cómo lo hizo China? No lo voy a defender, no tengo nada que decir a favor. ¿Cómo se ha manejado todo esto aquí? La deshonestidad de los medios de comunicación a nosotros no nos pilla por sorpresa. Nosotros sabemos desde que tenemos uso de razón que son deshonestos, porque tenemos medios para compararlo. Quizás ahora se le den más las orejas al lobo porque han tomado como una velocidad más exagerada y ya dan por hecho de que toda la población está idiotizada y nos tratan como idiotas, nos tratan como zombies y ya ni siquiera se esconden, ni siquiera intentan disimularlo. Sobre el tema del control social, para mí fue más que un experimento sanitario, fue un experimento de control de masas que les funcionó bastante bien, pero a la gente que se dejó llevar, pues probablemente no lo haya ido tan bien. Y bueno, lo que han demostrado es que lo pueden hacer cuando les dé la gana. Ellos manejan el discurso, ahora pues los puntos débiles que han visto y que han detectado los están intentando anular con estas leyes de control de información, porque ha fluido información por otros canales que no eran los oficiales, como por ejemplo por internet, por Telegram sobre todo, que a mucha gente pues le ha ayudado a abrir los ojos en un otro sentido. Tienen algunos que se dejan llevar por teorías conspiracionistas que tampoco vamos a defender aquí porque ahí también había mucha mierda. Otra gente que se ha dejado llevar por temas más espirituales tipo hippie, de que si las energías, si los chakras, no sé qué, eso les ha ayudado a evitar el rejonazo. Tampoco lo voy a defender aquí. En mi caso, y probablemente el tuyo también, yo lo que hice fue un experimento científico sobre mi cuerpo, el de la prueba del tiempo. Si yo me pongo esto, corro un riesgo, si no me lo pongo, corro otro riesgo, pero que yo controlo. Vamos a dejar que pase el tiempo, no descarto que esto pudiera llegar a funcionar. Me parece raro porque yo soy ingeniero y sé que una cosa, tienes un problema, la primera solución no te va a funcionar de buenas a primeras, hay fallos. Esto se ve mucho en el software, que hay bugs. Yo no quiero tener un bug dentro de mi cuerpo, no quiero tener un error. Pues yo qué sé, si esto es cierto, que tampoco se llegó a encontrar, no hay ninguna fotografía ni ninguna muestra de que eso existiera, tal como reconoció el Ministerio de Sanidad de España, bueno, si esto es cierto, pues a lo mejor me muero de aquí a 5 años, pero es una responsabilidad mía. Si realmente esto no es cierto, pues habremos mentido. Bueno, yo sin ser tremendista ni dejarme llevar tampoco por teorías conspiranoicas, creo que hay indicios y que hay pruebas que apuntan de manera inequívoca al montaje. Pero bueno, esto es una percepción personal mía, que la tuve desde el principio y que de algún modo la puse en práctica con ciertos perjuicios personales, digamos a nivel cotidiano, a nivel, por ejemplo, de ir al médico, por ejemplo, de ir a cualquier sitio, pues enfrentamientos particulares y demás. Pero es que, digamos que el relato no se sostiene por ninguna parte. Si empezamos a contrastar, digamos, las informaciones que nos venían de la prensa, las informaciones que venían de los gobiernos, y los contrastamos entre sí e incluso con la experiencia personal y propia diaria, digamos que cae en el vacío por sí solo. Quiero decir, no tiene consistencia de ningún tipo. Yo, al igual que él, digamos que mantuvimos una actitud muy parecida respecto a este asunto y creo que a día de hoy, 4 años después, podemos decir que no nos equivocamos en absoluto y que digamos que nos mantuvimos en lo cierto. Yo creo que incluso tú fuiste más íntegro, porque yo al principio sí que me lo creía cuando había información de lo que estaba pasando en China, de cómo se extendía Italia, y a mí me empezó a entrar miedo. Pero eso es normal, todos hemos pasado a dudar cuando había un mensaje hegemónico que no te permitía la discusión científica, que cualquier disidencia o cualquier planteamiento de duda, que hay legislaciones en Europa que te permite dudar, te impide dudar, pero dudar sobre según qué aspectos, hay desde hace bastante tiempo, sí, solamente y no vamos a comentarlo porque es ilegal. Pues cuando la prensa empezó a hacer esta presión, dijimos, miau, aquí huele a chamusquina, y dijimos, a ver si lo que nos quieren es, y aparte vender, antes de que publicaran la vacuna, dijeron, a ver si nos quieren vacunar. Sí, y efectivamente. Y aparte que se han pasado por el forro literalmente acuerdos bioéticos que estaban, digamos, imperantes en Europa desde hacía varias décadas
ciertos acuerdos de París, creo, del año 40 y algo. Los protocolos de Nuremberg. O los protocolos de Nuremberg también. Y bueno, básicamente que se pasaron, digamos, por el forro esos acuerdos y al final, pues incluso en la propia legislación imperante, porque aquí en España, por ley, no puede obligarse a nadie a que se inyecte ningún tipo de sustancia en contra de su voluntad. Es un principio legal que no impera en todos los países de Europa, pero sí en algunos de ellos. Y España estaba entre ellos y, sin embargo, pues tuvimos que sufrir pues ciertas presiones sociales y políticas también, porque a través de la prensa hubo una presión infernal. No sé si fue el caso de Alemania. Alemania ha sido mucho que no sé, no conozco el tema en España, pero cuando iba a Portugal de vacaciones en Navidades he notado un relajo total en comparación con Alemania. En Alemania muy duro, muy duro. Bueno, aquí, sí. Sí, no sé si quieres terminar solo este tema porque tenemos una última pregunta para terminar, pero vamos a esperar también por Miguel Ángel. Termina lo que querías desarrollar. No, básicamente no, simplemente quería comentar pues lo que te estaba comentando, esta cuestión, y aparte esta cuestión, digamos, prohibida, que no se puede mencionar, como bien apuntabas. Sí. Después de 4 años, si hacemos un balance acerca de la visión, digamos, que tienen estos hechos a día de hoy, nos sorprende todavía y incluso nos deja, digamos, nos genera cierta inquietud y el hecho de que todavía a día de hoy encontremos pues a un gran número de personas, a un importante porcentaje de la población que sigue manteniendo este relato y lo mantiene, digamos, prácticamente íntegro en su totalidad, sin que haya, digamos, ningún punto de fisura, ningún punto crítico de ningún tipo. Y claro, esto nos plantea también pues la duda de, bueno, hacia dónde nos dirigimos en este sentido, porque, claro, estamos un poco en manos de aquellos que construyen los relatos, y ya no hablamos de la prensa, sino quienes están más allá de la prensa, incluso más allá de los políticos nacionales de cada país, porque sabemos perfectamente que todo esto obedece pues a una planificación que se ha urdido en esferas más altas. Sí, estas narrativas son construidas en areópagos bastante fuertes, Tavistock Institute, otras así, sí. que universidades, yo qué sé, y cosas que tampoco dan la cara. Sí, bueno, cenáculos, instituciones, es que digamos, es un entramado tan complejo y tan amplio que un poco se pierde la pista, digamos, si empiezas a indagar, es un poco, el globalismo es algo un poco difuso en ese sentido. Claro. Entonces, dime, y en esta cosa del globalismo, para terminar, no sé si Miguel Ángel va a volver pero da igual, tú contestarás. Aquí vuelve Miguel Ángel. Entonces, el experto en temas orientales. Sí, pero vamos a hablar en general de lo que es la posición de Europa. Otra vez, repartidor ha olvidado el paquete de la furgoneta. Vale. Entonces, bueno, en el tema que estabas hablando del globalismo, yo creo que también se pierde un poco el foco el enfoque de qué es el globalismo realmente, pero yo creo que nosotros que nos trabajamos estos temas sabemos que coincide estratégicamente con aquello que se habla de occidentalismo. Ya hemos aquí nombrado a la City de Londres, Wall Street, en otra medida Frankfurt, París, o sea, esas casas del dinero, del grande dinero mundial. Pero Europa es una realidad geográfica, pero no solo, también civilizacional. Y claro, el drama es que está ocupada realmente. Y cómo, entonces, cuando os preguntaba sobre una posible solución para todo esto, ¿es más fácil una independencia estratégica de Europa o al final
en aquel debate que los italianos tienen mucho también ahora, camaradas nuestros que escriben sobre estos temas, sobre el estado civilización. ¿Será que si Europa cae, porque Alemania, yo veo la cosa muy pesimísticamente, Francia también, al final que España vuelva a su espacio extraterritorial, o sea, por donde se desarrolló? Yo que soy portugués conozco bien el tema porque he vivido ahí en España, pero también mi país se ha desarrollado fuera de Europa, pero el caso concreto de España y de la hispanidad, ¿veis esto como una solución futura por el idioma? Pero no solo el idioma, también hay una serie de términos culturales, religiosos, que unen los españoles a los argentinos, a los mexicanos. Y entonces, bueno, en realidad son dos preguntas. Europa, la cosa es pesimística. ¿Es más fácil quizás una salida hispanista para España, o de una independencia estratégica de Europa? Y esto tiene que ver mucho con la OTAN, con todo lo que se está desarrollando. Por ejemplo, el tema de Marruecos, quizás España ser apartada de los planes geopolíticos norteamericanos en beneficio de Marruecos, podría facilitar también una independencia de España. Bueno, son varias preguntas, varias cosas. A ver, concretamente, ¿es el hispanismo una solución posible para que España salga de esta cosa, de esta decadencia total? Sí, bueno, sería una posibilidad, ¿no? El plantear dentro del marco, digamos, geopolítico mundial, donde empiezan a dominar, digamos, este modelo de bloques civilizatorios al que te referías, pues no hay duda de que la hispanosfera, si se puede llamar así, pues siempre representa una alternativa y una posibilidad, pues para que países como España, por ejemplo, pues digamos que adquieran mayor relevancia a nivel internacional y que puedan desarrollarse plenamente conforme pues a su soberanía y a los principios, pues digamos, históricos y geopolíticos que España debería de tener por el papel histórico que ha jugado, simplemente. Pero claro, estamos ignorando de alguna manera que existen unas ataduras, de algún modo, o unos condicionantes previos que, claro, España prácticamente su soberanía se mantiene anulada en varios frentes. Ya hablemos de la Unión Europea, por un lado, que prácticamente ha hurtado nuestra soberanía por completo a nivel político, también de la OTAN a nivel estratégico, a nivel militar, y luego pues también el tema de Estados Unidos, que actúa también a través de la OTAN, como bien sabemos, porque la OTAN no deja de ser, digamos, el órgano de poder o de expresión digamos, del poder estadounidense en Europa, porque claro, prácticamente la independencia de España como nación pues es algo que está seriamente comprometido, no de ahora, desde hace bastantes décadas, pero quizás últimamente más por esa circunstancia que tú apuntas acerca de Marruecos y, digamos, el desplazamiento, digamos, en su beneficio en ciertos planes estratégicos manejados por Estados Unidos, donde podríamos citar, por ejemplo, el tema del Sáhara Occidental, en el cual Estados Unidos ha tomado parte directamente pues a favor de Marruecos, pero es que precisamente el régimen español, el actual gobierno presidido por Pedro Sánchez, pues también ha renunciado pues a cualquier tipo de soberanía sobre ese territorio y ha ejercido, pues digamos, el mayor beneficiario, pues en este sentido, pues de este tipo de políticas a favor de Marruecos. Y en este caso Trump ha sido bastante favorable al tema de Marruecos. Exactamente. No es aliado de España en este aspecto. Sí, los acuerdos de Abraham, sentido, sí. Tenemos, digamos, esas ataduras, digamos, en torno a España. España no puede ejercer plenamente su soberanía. Y luego, además, también tenemos el enemigo en casa, podemos decir, porque sí, el actual régimen fundado en 1978, que es el que impera en la España actual, pues también ha llevado a cabo pues una obra, digamos, de destrucción
a nivel interno, pues que se ha ido produciendo, digamos, por partes, especialmente a partir de la década de los años 80, con el PSOE precisamente, que es el partido que se encuentra actualmente en el gobierno. Sí. Y una obra, por ejemplo, pues de desindustrialización que fue llevada a cabo a lo largo de los años 80, la entrada en la Unión Europea, que también se gestó durante esa época, en la OTAN también. Digamos que todas estas dependencias y estas ataduras creo que harían imposible a día de hoy, al menos, la salida, digamos, hispanista de España de manera efectiva, en el sentido de que España pudiera liderar un bloque geopolítico de esta naturaleza. Yo a día de hoy lo veo poco probable, pero que sería deseable, desde luego. En mi opinión sería muy deseable. Y eso es lo que correspondería a que España por sí sola pudiera moverse. Claro. Porque luego está la influencia que actualmente en Hispanoamérica hay bastante sentimiento anti-español, influido por lo que el discurso indigenista, las influencias en las universidades, un discurso inculcado por Estados Unidos, ya no solamente por el plano académico, sino incluso por el plano de las sectas religiosas tipo... Y la doctrina Monroe, que lleva imperando en Estados Unidos desde hace más de 200 años. En este aspecto sí que puede haber todavía cierta hostilidad hacia España, una hostilidad inculcada, ¿no? En el pasado sí que viajaba muy a menudo a lo que era el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, y ahora estoy yendo bastante a Centroamérica, a Costa Rica, etcétera. Entonces, entre la gente joven, lo que sí que noto, que aunque sea en plan de broma y demás, pues pueden haber algún tipo de discurso antihispanista, como bueno, que vosotros vinisteis a robarnos el oro, no sé qué, ignorando lo que se lleva, por ejemplo, las explotaciones canadienses de Perú, por ejemplo, que se lleva cada año mucho más de todo lo que se dice que se llevó la corona española en su momento. Pero, por otro lado, lo que sí que está permitiendo la tecnología, por ejemplo, Internet, es de nuevo una especie de reconexión. La influencia de youtubers españoles allí, aunque digan tonterías o que sea jóvenes jugando a videojuegos o cosas así, está volviendo a reconectar un poco, el decir, oye, pues si tampoco somos tan diferentes, hablamos en el mismo idioma, somos igual de malintencionados, que tenemos una mente bastante perversa tanto en Hispanoamérica como aquí, nos gusta mucho el humor negro, el poner motes así crueles y demás. Entonces, sí que en este aspecto de la influencia cultural parece que se está recuperando de una forma quizás no prevista. Bueno, y aparte también el discurso hispanista se está revitalizando también en el continente americano, pues con congresos académicos, digamos, convenciones, etcétera, y con autores como, bueno, que quizás pueden pecar un poco de liberales, como el caso de Marcelo Guyot, que sí que es un discurso que es liberal en cierta medida. Luego tenemos otra gente, por ejemplo, ¿cómo se llama Pablo Dávoli, Lucas Carena, que también tienen un canal también en YouTube que es bastante interesante, y nos consta que participan también en congresos y encuentros relacionados con el tema hispánico, y es algo que incluso a nivel académico pues se ha ido revitalizando continuamente, no es algo que esté muerto precisamente. Entonces, claro, una alianza, digamos, geoestratégica pues entre los países de la antigua América española y lo que es España, incluso también lo que sería el mundo de influencia portugués y la propia Portugal, pues evidentemente sería ideal, y hacia el mundo hacia el que vamos, que es un mundo multipolar, y esto ya es algo inevitable. La hegemonía estadounidense en el mundo prácticamente ha muerto, porque ya nadie se plantea en su sano juicio pues que Estados Unidos pueda cometer, digamos, una intervención militar directa en ninguna parte del mundo. Es algo inconcebible ya, aunque aquí quizás el tema de la guerra de Ucrania también nos podría plantear y suscitar muchas preguntas y muchas interpretaciones, y bueno, en el tema hispanista sería lo que dice Ángel, una solución ideal, pero de momento no está en nuestras posibilidades, no es factible, a menos que caigan otros que están por encima nuestro y presionándonos. Si por ejemplo cayera Estados Unidos, si cayera el régimen liberal de la Unión Europea y todo se desmantelara, tras unos años de transición se podría intentar explorar esto, pero ahora mismo no tenemos
fuerza para hacer nada. Aunque yo creo que si Estados Unidos cae, de algún modo, pues también caería la Unión Europea, que al fin y al cabo es una organización pantalla del liberalismo estadounidense en Europa, no se puede concebir de otra manera. Y en ese sentido, pues quizás están fundadas las esperanzas futuras. Tampoco lo sabemos. No sabemos. No podemos hacer... Dentro de medio año, a finales de año, seguramente tendremos muchos más. Ahora escucho. Estoy. El eco que vuelve. Vale, ahora mejor. A finales de año, dentro de medio año, sabremos mucho más porque habrá elecciones en Estados Unidos. La cosa de Ucrania seguramente entrará en una fase decisiva. Y el tema de Oriente Medio, por lo cual tendremos más datos aportados para poder pensar en el futuro. Quizás por ahí, dentro de medio año o quizás inclusivamente antes, podamos hablar de nuevo sobre temas de geopolítica, quizás algo mucho más concretos. Hoy sirvió para os presentar como revista, como editorial, con el tema del liberalismo contra el liberalismo, que es la portada de vuestra revista actual, la cual voy a poner aquí el enlace. También es la carátula de este vídeo, es esta virgen que pisotea a la serpiente esa del liberalismo. Muy bueno, la gente le gusta esto. Y entonces queda aquí la renovación para una futura o futuras invitaciones para tenernos aquí unas charlas como esta, que ha sido bastante agradable. No sé si tenéis alguna cosa más que aportar para finalizar. Al final 1 hora y un cuarto ha sido más de lo que estábamos planeando. Sí, bueno, a ver, nosotros, como puedes comprobar, no somos expertos, decimos un poco el conocimiento que hemos ido adquiriendo de forma más o menos irregular, no es totalmente académico, puede ser que hayamos dicho algunas imprecisiones, no lo vamos a negar. De todos modos, lo que sí que tenemos claro es que nos están tomando el pelo e intentamos buscar, por los medios que tenemos, pues un poco conclusiones por nosotros mismos. Estamos, obviamente, en contra de la cultura de masas, queremos forjarnos nuestra propia opinión de la forma menos sesgada posible. Y bueno, esto es también lo que queremos compartir con nuestras publicaciones, que son muy variadas. Podemos sacar libros que van sobre geopolítica, novelas, como hemos sacado hace poco una edición de Benoni en español. Una obra de Lord Hanshin. Exacto. Con la revista también, lo que dicen conocidos nuestros, pues lo queremos compartir. En fin, no quedarnos solos aquí hablando él y yo, quejándonos que mal va el mundo, ¿no? Pues para eso nos vamos a salvar. Pues nada, hacemos nuestro libro, nos lo pasamos bien. Bueno, y un poco al hilo de tu canal, que está centrado en el tema de la geopolítica, queríamos destacar quizás algunas de las obras, aunque sea solamente a nivel de título, que hemos publicado hasta el momento. Por ejemplo, en torno a la idea de Occidente y esa antítesis entre Occidente y Europa, tenemos un libro que es Después del virus, de Boris Nad, es un autor balcánico de Serbia, que quizás pues a tus espectadores pues les puede interesar, incluso a ti mismo también. Y tenemos 3 libros de Dugin, que a ver, estos libros los publicamos en el año 2015. Sí. A través de un contacto que estábamos en estrecha relación con Enrique Refollo en aquel momento, y bueno, hicimos esta bueno, pero el contacto fue directo. Sí, pero bueno, obviamente que bueno, ha ido vendiéndose, y cuando estalló el conflicto y se puso de moda, sacaron nuestro libro en la tele e inmediatamente después nos lo censuraron. Ya no está a la venta más que en versión digital, quizás porque no lo pueden borrar por motivos técnicos o lo que sea. Sí. Entonces, pues vamos, podemos decir que somos uno de los editores, digamos, de las obras de Dugin en España. Hemos sido durante, digamos, los años 2015, 2016. Sí, sacamos 3 obras. Sacamos 3 obras. Nos hemos centrado más en italiano. Sí, y luego nos hemos centrado, por ejemplo, otra obra muy destacada en el ámbito de la geopolítica, es una obra que lleva el título de Geopolítica, de Carlo Terracciano, que se considera el padre de la geopolítica en Italia, y que es muy interesante precisamente porque desarrolla, digamos, la historia geopolítica de Estados Unidos a lo largo del siglo XX,
y aporta, pues, digamos, puntos de vista muy interesantes en ese sentido para una geopolítica alternativa, para una teoría geopolítica alternativa. Sí. Y luego, pues, por ejemplo, podemos citar también, y ya no me voy a extender más porque hemos publicado, digamos, un cierto número de libros sobre geopolítica, tenemos un cierto bagaje. Luego tenemos, por ejemplo, el libro de Carlos Blanco, que precisamente, ¿cómo se llama? La izquierda contra el pueblo. La izquierda contra el pueblo, que se me va. Donde precisamente critica a esa izquierda fucsia, esa izquierda traidora, digamos, con sus orígenes, y que se ha vendido al capitalismo, o que finalmente sus discursos han resultado ser funcionales al capitalismo, que está prologado precisamente por Diego Fossat. Entonces, quería hacer simplemente este apunte, digamos, de 3 títulos destacados, aparte de los libros de Dugin, bueno, para que la gente conozca un poco, pues, nuestro bagaje como editores. Yo creo que a muchos de tus espectadores les interesará entrar a nuestra página web y ver nuestro catálogo, que encontrarán títulos que son, yo creo que bastante interesantes. En este Muy sentido, bien. sí. Exactamente. Vamos a dejar aquí el link para que la gente pueda entrar y conocer vuestro trabajo. Ángel, Miguel Ángel, muchas gracias. Estamos en contacto. Un placer. De acuerdo. Que vaya muy bien y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Suerte con tu canal, Ricardo. Gracias, igualmente. Que vaya muy bien.